Prepárate, porque nuestro día de celebración está por comenzar. Bienvenidos a Sion Factor. Fe mueve la mano de Dios. Mire, la salvación es un proceso, no un evento único. Recibir la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo no es el final de un proceso, tan solo es el inicio, es el comienzo. La salvación de nuestra alma es el primer paso en ese proceso. Y en este proceso, en el proceso de la salvación, es un proceso por el cual cada uno de nosotros somos formados continuamente en personas que cumplen el propósito y el destino que Dios ha puesto y ha preparado para cada uno de nosotros. Salvar en la Biblia significa ser liberados o ser rescatados del peligro. Es lo que significa la palabra salvo o salvación. Ahora, el significado más común que hemos escuchado con respecto a ser salvos o a la salvación es ser salvados del lago de fuego. ¿Verdad? El lago de fuego representa la separación absoluta de una persona de la presencia de Dios. Alguien dice, bueno, el infierno ya está aquí en este mundo. No es cierto. Porque la presencia de Dios todavía se mueve en nuestro mundo. Y el espíritu de una persona lo logra captar. Pero habrá un momento que Dios separará completamente su presencia de toda persona y de todo ser humano. Ahora, ese es el significado más común que hemos escuchado de la palabra salvación. Ser salvo del lago de fuego por causa de nuestro pecado. Pero la Biblia nos muestra o nos habla que en la salvación es mucho más amplia. Abarca más. Y eso es una buena noticia. La salvación que promete la palabra de Dios es mucho más extensa, más grande, más amplia, más completa que simplemente ser rescatados del infierno. La salvación tiene que ver no solamente con el futuro, la salvación tiene que ver con nuestro presente, con nuestro día a día. Cada día necesitamos ser salvos. Cada día necesitamos ser salvos. Y la palabra de Dios nos dice que solo somos salvos por gracia. No solo en el sentido de la salvación de la eternidad. Cada día necesitamos también ser salvos de la enfermedad, del dolor, de la calamidad, de la opresión, de la muerte, de la angustia, de los rencores, de la amargura, de las tentaciones y las pérdidas. Cada día necesitamos ser salvos por el Señor. Romanos capítulo 4. Verso 1. Dice la palabra. ¿Qué pues diremos? ¿Halló Abraham nuestro padre según la... ¿Qué halló? Es importante ese punto. ¿Qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O, ya saben, cada vez que encuentren la palabra justicia, significa que fue hallado inocente y digno. Entonces, verso 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios.
Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y fue considerado inocente y digno. Le fue contado por justicia, fue considerado justo. Verso 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contado por justicia. Ahora, en el capítulo 4, en la pasada leímos que no hay justo ni aún uno. Todos entramos en esta categoría de impíos, para que no piense nadie más. Bueno, verso 6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, a quien Dios lo hace digno, o al que Dios lo hace justo, o al que Dios lo hace merecedor, sin obras. Dice, ese es el bienaventurado, ese es el feliz. Verso 7, diciendo, ¿qué decía David? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o sea, para los judíos, o también para los de la incircuncisión, aquellos que no son judíos de casta. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Verso 10. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de justicia de la fe. O sea, a lo natural, Abraham se circuncidó solamente por testimonio de que él confiaba en Dios. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Verso 13. Porque no por la ley, ya vimos que cuando dice la ley se refiere a los 10 mandamientos. No por los 10 mandamientos fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, o sea, refiriéndose ahí a los que son judíos, que ellos tuvieron la palabra o la ley en primer lugar, dice, vana resulta la fe. No sirve para nada tener fe, y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, produce condenación, produce castigo, porque nadie puede cumplir la ley de Dios, los 10 mandamientos, todos los días de su vida. Nadie. Por eso dice que la ley, vivir bajo la ley, produce condenación, castigo. Verso 16. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para lo que es de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó
el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó. ¿Quién creyó? Abraham. Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que le había dicho. Lo que le había dicho Dios. Dice, así será tu descendencia. En esos momentos Pablo se está recordando cuando estaba en la tienda Abraham. Decía, bueno, Dios me ha dicho que voy a ser padre de multitud, voy a tener hijos, pero no tengo uno. Le voy a dar toda mi herencia a mi criado. Y Dios le dijo, sal de la tienda, mira las estrellas. Así va a ser tu descendencia. ¿Y cuántos sabían que había 50? Creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente conforme a lo que le había dicho. Así será tu descendencia. Mira las estrellas. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Bueno, en la versión samirana, cuerpazo. Que estaba ya como muerto siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Así. ¿Cómo daba gloria a Dios a Abraham? Fortaleciendo su fe. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y ahí esa parte usted lo tiene que marcar con amarillo, rojo, naranja. Rayarlo, subrayarlo. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él, a quien Abraham. Se escribió que le fue contado por justicia, sino también con respecto, dice allí, verso 24, con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que se levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Miren, Abraham, como acabamos de leer, fue una figura notable y sobresaliente en la Biblia. Abraham es uno de los grandes nombres de la historia. Hay muy pocos nombres en los cuales uno lo pueda reconocer o sean conocidos y honrados en todo el mundo. Y el nombre de Abraham lo es. Es reverenciado y respetado por las 3 principales religiones del mundo. El judaísmo, el cristianismo y por los musulmanes también. La Biblia dice, por ejemplo, hablando de Abraham, que Abraham fue amigo de Dios. Abraham fue alguien muy cercano a Dios. Abraham, dice la Biblia, fue obediente en todo a Dios. Pero principalmente la Biblia habla o se refiere a Abraham como el padre de la fe. Por más brillante que haya sido Moisés, por más brillante que haya sido su liderazgo, por más brillante que haya sido la vida de Moisés, él no tiene el título de padre de la fe. Por más maravillosa que nos parezca la historia de David, la vida de David, él no tiene el título de padre de la fe. Solamente Abraham tiene el título del padre de la fe. Y quise destacar esto, mis amados, porque este testimonio de vida de Abraham, o la trayectoria de vida de Abraham, es sumamente relevante para nosotros en la actualidad, para nuestra vida cristiana. Lo que pasó con Abraham, cómo vivió y lo que hizo, tiene implicaciones directas con tu día a día en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren descubrir el secreto de ver cumplidas las promesas de Dios en su vida? ¿Cuántos quieren descubrir el secreto? Bueno, déjeme decirle, Abraham lo descubrió.
el secreto para descubrir, para ver cumplidas las promesas de Dios en su vida. Abraham lo descubrió. En el verso 1 del capítulo 4 leímos: ¿qué pues diremos? ¿Qué halló? O sea, ¿qué descubrió Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Qué descubrió Abraham? Bueno, en Génesis capítulo 12, allí se da inicio la historia de Abraham. Encontramos a un hombre que vive en Ur de los Caldeos. Y de allí Dios llama a Abraham para que lo sirva. Lo llama con un propósito especial: que de su linaje, de su casta, de su descendencia naciera el Salvador del mundo, el Señor Jesucristo. Y para ello Dios le da 4 promesas a Abraham, y se las da en diferentes lapsos de su relación con Dios. La primera promesa que Dios le dio a Abraham cuando lo llama de Ur de los Caldeos es que él va a llegar a ser padre de una gran nación. Primera promesa. Segunda promesa: su descendencia poseerá la tierra de Canaán, lo que conocemos la tierra de Palestina. La tercera promesa que Dios le hizo a Abraham para que cumpliera su llamado era que será bendito en todos los aspectos de su vida. Promesa número 4: por medio de su linaje serían benditas todas las naciones. Ahora, ¿qué hace Abraham con las 4 promesas que Dios le hace? ¿Qué es lo que hace Abraham con cada una de las promesas que Dios les hace? Hace una sola cosa: las cree. Las cree. No cuestiona, no se pone a pensar cómo va a ser posible o cómo lo va a hacer Dios. Él simplemente las cree. Ahora, ¿es descabellado, raro, imposible la promesa de Dios a Abraham? Sí lo era. Muy descabellada. Rara. Porque Abraham tenía que salir de su tierra, de la seguridad de su casa y de su gente, e irse a un lugar, escuche bien, irse a un lugar donde no sabía cuál era. Nada más Dios le dijo: deja tu tierra y tu parentela, pero Dios no le dijo: y te vas a este lugar. No, nada más le dijo: salte. Y luego tenía 62 años y le dijo: vas a tener un hijo, pero mi esposa es estéril y ya estamos viejitos. Oiga, ¿no le parece descabellado todos esos? Yo creo, no, parece extraño. Y luego todavía más extraño pensar que de Abraham, de un hombre ya mayor de edad, y que su esposa no puede tener hijos, pensar que de su descendencia iban a bendecir todas las naciones del mundo. Era descabellado. A ver, hombres, pónganse en lugar de Abraham. ¿Qué le va a decir su mujer? Oye, Dios me habló y me dijo que dejáramos todo, vendiéramos todo y nos fuéramos. ¿Y a dónde, viejito? No sé. Ahora, hermanas, pónganse en el lugar de Sara, que su esposo le diga eso. ¿A dónde vamos? No sabemos. Pero hay que vender todo y hay que salir. Ahí en el camino vemos. ¿Verdad que fue algo emocionalmente impactante para para Abraham y para Sara? Sin embargo, ellos creyeron. Ellos creyeron. Le creyeron a Dios, y la Biblia registra, escuche bien. Le creyeron a Dios y la Biblia registra ese acto de obediencia. Ese acto de fe lo registra como la mayor acción y lo más destacado en la vida de Abraham. Gálatas capítulo 3, verso 6, dice la palabra de Dios: Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. O sea, fue digno y merecedor del amor, la bendición y el favor de Dios. Oiga, Abraham tenía 62 años cuando lo llamó de Ur de los Caldeos. Tenía 175 cuando murió. Caminó con Dios 113 años.
En 113 años Abraham hizo muchas buenas cosas. Hizo muchas obras de beneficencia. Hizo muchas buenas acciones. Pero en los 113 años que caminó con Dios, la principal hazaña y lo que la Biblia resalta de la vida de Abraham fue solo una. Él creyó a Dios. Él depositó su fe en Dios. Esa es la más grande hazaña. Y déjame decirte que esto es para ti, para mí. Tu más grande hazaña ha de ser, mira, sé excelente en todo lo que haces. Si estás estudiando, ser el mejor, la mejor. Tienes un negocio, ser el mejor. En tu trabajo, ser mejor. Haz con excelencia todo lo que haces. Esfuérzate, trabaja duro. Ayuda a las personas. Sé generoso con las personas. Pero destácate más por ser un hombre y una mujer que siempre cree en Dios, que siempre puso su fe en Dios. Eso, al final de cuentas, es lo que Dios va a destacar de ti también. ¿Creíste o no creíste? Dice, voy a venir a la tierra, ¿hallaré fe? No dice, voy a venir otra vez a la tierra y hallaré a mi pueblo haciendo buenas cosas. No, él dijo, ¿hallaré fe? ¿Hallará fe en ti cuando el Señor venga? Esa fue la hazaña más grande para Abraham. Creer, tener fe. Mira, Hebreos 11:8. Usted lee ahí ese verso. Abraham salió sin saber a dónde iba. Le creyó a Dios. Confía en Dios. Vámonos. Hebreos 11:9. Abraham llegó a la tierra prometida y prosperó en gran manera. Dice la Biblia que fue un hombre extremadamente próspero. Hebreos 11:11. Abraham y Sara tuvieron a un hijo a pesar de que ella era estéril y él tenía 100 años. Bueno, les dije que cuando el Señor le habló a Abraham tenía 62, quiere decir que ya le habían intentado por varios años. Oiga, porque lo rejuveneció el Señor. A los dos. ¿Cuántos dicen amén? Eso es una buena noticia. Hebreos 11:12. Abraham nos ha bendecido a todos. ¿Se acuerdan que Dios le dijo, en tu descendencia será bendita todas las naciones? Bueno, Abraham nos ha bendecido a ti y a mí ya. ¿Cómo? Por medio de Jesús, su descendiente directo. Mira, el ejemplo de Abraham nos ha de inspirar a lo mismo. Si Dios lo promete, si Dios ha prometido algo, no entres en duda de cómo lo va a hacer. Porque ese es el choque en nuestra mente. Tenemos la promesa, sabemos que aquí está registrado y pensamos, pero ¿cómo lo va a hacer? Y ahí se entretienen y ahí se enganchan. Porque no entendemos cómo lo va a hacer Dios. Abraham no se preguntó cómo lo va a hacer. María sí se preguntó. ¿Se acuerdan cuando le apareció el ángel Gabriel? Le dijo, vas a tener un hijo sin haber tenido relaciones sexuales con tu prometido José. ¿Y cuál fue cuál fue la contestación de María? ¿Y cómo va a ser esto? Y Señor, el ángel le contestó. ¿Qué le contestó? Al que cree. ¿Hay algo imposible para Dios? En otras palabras, el ángel dijo, tú no te preocupes. Tú nada más crees. Tu parte es creer. Ahora, leímos en el verso 1, Romanos 4, que algo descubrió Abraham. ¿Qué fue lo que descubrió él para hacer efectivas las promesas de Dios para su vida? Bueno, que las promesas de Dios, escuche bien. ¿Qué descubrió Abraham? Que las promesas de Dios se apropian por medio de la fe en Dios y nada más. Eso es lo que descubrió. Pastor, yo esperaba que nos dijera 5 o 6 pasos de secretos, ultra secretos, que sacara esa información que nadie más lo sepa.
Pero esto es lo que descubrió Abraham. Que para apropiarse de las promesas de Dios, lo único que se necesita es fe en Dios y nada más. No tenemos que mezclarlo con algo más. No tenemos que mezclar, ok, tengo fe en Dios, pero también voy a hacer algo más para ayudarle a Dios, para congraciarme con Dios. No, fe sin mezcla. Por eso Jesús decía que el vino nuevo no se tiene que mezclar con los odres viejos. La fe y la gracia es ese vino nuevo, dice. Y eso, la vieja mentalidad de la ley, de que me tengo que esforzar y me tengo que sacrificar para ser merecedor del amor, la bendición y el favor de Dios, es necesario. Se va a romper. No podemos mezclarlos. Y en eso la Biblia es bien clara. O se vive bajo la gracia o se vive bajo la ley. Y la Biblia dice que nosotros debemos de crecer en la gracia. Es lo más conveniente. ¿Tú qué necesitas para ser salvo en estos momentos? ¿Qué necesitas? No de la salvación eterna. Esa ya la tienes. ¿Qué más necesitas? Ya tienes tu salvación. Y el Señor te dice, ¿qué más ocupas? Que te quiero salvar, que te quiero rescatar. ¿De qué temores necesitas ser liberado? ¿De la muerte? ¿Tienes temor a la muerte? ¿Tienes temor a morir? ¿Tienes temor a una enfermedad terminal? ¿Enfermarte? ¿Tienes temor? ¿Tienes temor al divorcio? ¿Quieres ser salvado de un mal hábito, de una adicción? ¿De la escasez financiera? ¿De qué necesitas que el Señor te salve? ¿De qué temores necesita el Señor que te libere? ¿De la depresión? ¿De recibir una mala noticia? Romanos capítulo 1, verso 16. Allí dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no se avergüenza del evangelio? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Para quiénes? Para el que cree. Y este pasaje nada más lo hemos usado para los inconversos. Pero es para nosotros también. ¿De qué necesitamos ser salvos? El evangelio significa buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Que solo necesito creer en Jesús para ser salvo de cualquier peligro que amenace mi vida, mi familia, mis finanzas, mi salud, mi matrimonio, mis hijos, mi futuro, mi negocio. Creer, déjeme decirle, creer es suficiente para Dios. Una de las cosas más locas que el cristiano puede hacer, ¿sabe cuál es? Repito, una de las cosas más locas que un cristiano puede hacer, ¿sabe cuál es? Querer cambiar a Dios. Y deje usted, queremos cambiar a Dios para nuestro propio perjuicio. Queremos que Dios sea como nosotros. Mire, si Dios fuera como tú y yo, quién sabe dónde andaríamos ahorita. Es la verdad. Y queremos que Dios sea como nosotros somos. Que Dios sea, mire, hermano, hermana, escuche bien, que Dios quiera, que nosotros querramos que Dios sea como nosotros es lo menos conveniente. Si Dios no pide nada para darnos sus promesas, si Dios no pide nada a cambio para darnos sus bendiciones, si Dios no pide nada para amarnos, ¿por qué queremos cambiar eso de Dios? ¿Por qué?
Si no hay nada que podamos hacer para merecer su favor, ¿por qué queremos cambiar eso? Si Dios nos dice lo único que espero es fe, ¿por qué queremos cambiar eso? ¿Por qué queremos tener fe, pero también queremos hacer buenas cosas para ser más merecedores? Mira, déjame decirte de una vez y que quede claro. Tú no puedes hacer nada más para que Dios te ame más. Nada. Pero tampoco puedes hacer algo para que Dios te ame menos. Nada puedes hacer. Porque el amor de Dios no depende de ti. El favor de Dios no depende de ti. El que te bendiga no depende de ti. Nunca ha dependido de nosotros. Algunos dirán, bueno, pastor, usted sabe, usted entiende que algo tengo que hacer para ser un merecedor. Mire, hace un tiempo atrás estábamos evangelizando a un joven y recuerdo tan vívidamente ese momento. Le dije, él reconocía que necesitaba a Jesús. Él reconocía que necesitaba a Cristo y recibirlo en su corazón. Y él dijo, sí, yo quiero recibir a Cristo. Mi vida es un caos, es un desorden, es un desastre. Yo ya no sé qué más puedo hacer con mi vida. Yo lo quiero recibir. ¿Qué tengo que hacer? Y lo único que le dije, nada más, acepta al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Pide perdón por tus pecados y el Señor entra a tu vida. Y se me queda viendo y dice, ¿y qué más? No puede ser posible eso. Es que algo tan grande, algo tan maravilloso como es eso, el amor de Dios, la salvación, no puede ser adquirido tan fácilmente. Nada más porque no está aquí ahorita, ¿verdad? Pero para decirle, ¿por qué quieres cambiar a Dios? Y sabes, lo triste es que no lo aceptó porque él quería hacer algo para ser merecedor de la salvación. Mire, el sistema de este mundo, escuche bien, el sistema de este mundo, eso enseña. Merecer para tener. Sufre para que merezcas. Es lo que enseña el sistema del mundo. Esfuérzate para merecer. Bueno, en algunas áreas puede funcionar, ¿verdad? En el deporte, en la ciencia, en algún proyecto que se quiera lograr. Bueno, la dedicación, el esfuerzo y el trabajo son necesarios para lograr ciertas metas y objetivos. Pero con Dios no es así. Nosotros, como padres, eso enseñamos a nuestros hijos. ¿Qué les decíamos a nuestros hijos? Mira, si sacas buenas calificaciones, te voy a dar esto. Si te portas bien, te voy a dar aquello. Así educamos a nuestros hijos. Haz esto y te doy. Báñate y te doy permiso, ¿verdad? Esa es la mentalidad del mundo. Esfuérzate para ser merecedor de algo. Ahora, padres, ¿cuándo le dio un regalo a su hijo nada más por ser su hijo? O sea, ahora, oiga, pastor, ¿no está siendo muy radical? Ellos van a entender que le estamos premiando por sacar malas calificaciones, por portarse mal o por no hacer lo que uno quiere. No, si le dejas en claro por qué le estás dando ese regalo, no creo. Si tú le dices, hijo, aquí está este regalo y te lo doy no porque has hecho algo bueno o malo, te lo doy porque eres mi hijo y te amo mucho, aquí está. ¿Ok?
Creo que va a funcionar más que ellos sean más obedientes si te lo ganas por gracia. Ahora, ¿por qué queremos cambiar a Dios? Dios no es así. Dios no dice, esfuérzate mucho, hijo mío. Trabaja. Pórtate bien. No tengas malos pensamientos. Y mira, aquí tengo finanzas. Aquí tengo tu salud. Aquí tengo la restauración de tu matrimonio, de tu vida. ¿Por qué pensamos que Dios opera así, de esa misma manera? ¿Por qué queremos cambiar a Dios? Si bien es cierto que trabajamos para recibir de otros, con Dios no es así. La Biblia dice que si trabajas, escuche bien, amada iglesia, escuche bien. La Biblia dice que si trabajas para ganarte su amor, su bendición y su favor, Dios no te lo puede dar por gracia. ¿Qué dice Romanos 4:16? Por lo tanto, es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que sea gratuitamente. Es por fe para que sea por gracia. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para lo que es de la fe en Abraham. O sea, para aquellos que tienen el mismo tipo de fe de Abraham. Mira, este pasaje es sumamente poderoso porque conecta la promesa de Dios de Abraham con cada uno de nosotros de manera directa. Dios, escuche bien, amada iglesia, Dios se comprometió a que si solo crees y confías en Él, recibirás sus bendiciones sin nada cambio. A eso se comprometió Dios. Es por fe, para que sea por gracia. ¿Qué significa eso? Que las promesas de Dios para tu vida ya están garantizadas. Las promesas de Dios son nuestras. ¿Cuántas promesas? Todas las promesas que encontramos en la palabra de Dios son nuestras, son tuyas en Cristo Jesús. No tienes que hacer absolutamente nada para que Dios la cumpla. ¿Qué necesito? ¿Qué descubrió Abraham? Solamente las tengo que creer. Segundo de Corintios capítulo 1:20 dice que no importa cuántas promesas Dios haya hecho, en Cristo las respuestas son sí y en el amén. ¿Qué significa amén? Amén significa así sea o así se cumpla. Así que cada vez, por eso nosotros nos saludamos así, cuando saludamos, Dios te bendiga, ¿cómo respondemos? O sea, así sea, así se cumpla tu palabra. Y las promesas de Dios dice que ya tienen una respuesta. ¿Cuál es esa respuesta? Sí. Sí. Por eso podemos pedir lo que sea con confianza, porque la respuesta es sí. Oiga, Dios quiere que tú experimentes todas las cosas maravillosas que Él te ha prometido, simplemente por el puro afecto de su gracia. Nada más por eso. Y para asegurarte de eso, para Dios asegurar que esto suceda, Dios ideó. Qué maravilloso es Dios. Dios ideó una forma infalible para que podamos acceder a todas sus promesas por medio de la fe. Y Dios garantizó que así fuera. La fe, escuche bien, la fe es el medio por el cual uno se apropia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando uno dice, cuando alguien le dice, cuando alguien le predica, tú tan solo recibes, se está refiriendo a que tú solamente necesitas fe. Fe significa la capacidad de poder recibir de Dios. Recibe. Mire, la promesa de Dios a Abraham, y escuche bien esto lo tienes que captar muy bien. La promesa de Dios a Abraham no fue por la fidelidad de Abraham. El que Dios cumpliera sus promesas a Abraham no fue porque Abraham fue fiel. Capte eso en el nombre del Señor Jesús. Dios no cumplió sus promesas porque Abraham fue fiel. Dios cumplió su promesa a Abraham
Porque Él es fiel. No depende del que quiere ni del que corre. Siempre ha dependido de Dios. De Dios. Dios le cumplió las 4 promesas, no porque Abraham se portó muy bien con él, no. Es porque él era fiel que se cumplieron las promesas. Hebreos capítulo 6, acompañe por favor. Hebreos capítulo 6, tenga su Biblia ahí. Hebreos capítulo 6, verso 17. Dice: este pasaje hace referencia al pacto que Dios hizo con Abraham, lo cual garantizaba que para acceder a las promesas de Dios solo se necesita fe. Dios garantizó eso. Hebreos capítulo 6, verso 17 dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa de la inmutabilidad de su consejo, o sea, tú y yo, esos somos los herederos, interpuso juramento para que por 2 cosas inmutables, o sea, su juramento y su palabra, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido a asirnos de la esperanza que está puesta delante de nosotros, la cual, el verso 19 dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Ahora, ¿qué es lo que hizo Dios? Ahí está, este pasaje habla del pacto que Dios le hizo con Abraham. Dios juró por sí mismo y por Abraham que Dios iba a cumplir. Hermanos, hermanas, no tienes que hacer absolutamente nada para ser merecedores del favor de Dios. Nada. Solo necesitas tener fe. No es la fuerza de tu fe, sino la fuerza del objeto de tu fe lo que realmente te va a salvar. Tú no tendrías que ofrendar, escuche bien, tú no tendrías que ofrendar ni diezmar para merecer el favor y la bendición de Dios. Tú no tendrías que diezmar y ofrendar para que Dios bendiga tu dinero. No. Entonces, ¿para qué ofrendamos y diezmamos? Bueno, ofrendamos y diezmamos porque yo ya soy bendecido. Es por eso que ofrendamos y diezmamos. Tú no tendrías que pedirle perdón a Dios cada vez que pecas para que seas merecedor de su perdón. Le pedimos perdón a Dios porque ya somos perdonados. Oiga, si Dios es, imagínese, si todo lo que Dios es y depende de lo que tú y yo hacemos o dejaríamos de hacer, tendríamos al Dios más insolvente y deudor de toda la historia. Si para el cumplimiento de las promesas de Dios depende de lo que tú y yo hacemos, Dios sería el más grande mentiroso de la historia. Pero pastor, le sigo fallando a Dios, sigo pecando, sigo teniendo malos hábitos, sigo teniendo malos pensamientos. ¿No cree que no merecemos nada? ¿No cree que mi falta, mi pifia, señor pastor, me hace inmerecedor de las promesas de Dios? Ahora les pregunto, ¿cuándo lo hemos merecido? Nunca. Yo sé que ahorita su cabeza está como tratando de hilar y conectarse. ¿De qué está hablando el pastor? Bueno, lo único que le estoy diciendo es, hermanos, hermanas, amada iglesia, todo es por gracia.
todo es por gracia. Ahora, ¿de verdad cree? Escuche bien, ¿de verdad cree que la buena disposición para tu vida depende de ti? No. Dios es lo que es porque así es su naturaleza y Él no se puede negar a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13 dice, si nosotros fuésemos infieles, Dios es fiel. ¿De verdad crees que Dios dejará de cumplir lo que ha prometido por lo que tú haces o dejas de hacer? ¿De verdad crees eso? No, pastor, yo no creo eso. Entonces, ¿por qué estás esforzándote por merecer el amor, el favor y las bendiciones de Dios? Romanos 3:4 dice, de ninguna manera, antes sea Dios verdadero, veraz, y todo hombre mentiroso. Romanos 9:16 dice, no depende del que quiere, ni del que corre. O sea, no depende del que se esfuerza, sino del que Dios tiene misericordia. Y sus misericordias son nuevas, dice, para todos nosotros cada día. Su gracia no termina jamás. Tú nada más aférrate a creer en Dios y en sus promesas. Es lo único que necesitas. Dios no pide nada a cambio para... Escuche bien, Dios no pide nada a cambio para ser lo que es Él. Dios no pide nada a cambio para cumplir sus promesas. Ahora, para Abraham confiar en Dios no fue una tarea fácil. Fue un proceso de varios años y sumamente doloroso, desafiante, para llegar a ser lo que Dios esperaba de él. En ese proceso Abraham cometió muchos errores, muchas pifias, muchos pecados cometió Abraham, así como lo oye. Se metió con la criada, tuvo un hijo, mintió 2 veces. Dijo que su esposa era su hermana para que no lo mataran. Ahora no estoy diciendo, hermanos, hermanas, que esto dice, ay, qué buena noticia, pastor. No, espérenme. La gracia no es una licencia para pecar. La gracia no nos lleva al pecado, la gracia nos lleva a la santidad. La gracia no nos lleva al pecado, la gracia nos lleva a la santidad. Pero como todo ser humano, Abraham cometió errores. Como tú y yo seguramente ya los hemos cometido. Sin embargo, a pesar de sus errores, encontramos, ¿qué es lo que hizo Abraham? Dice que él fortaleció su fe. En el verso 20, Romanos 4, dice que Abraham mantuvo firme su fe. Pero ya era perfecto, no. Ya no cometía errores, no. Ya no tenía malos pensamientos, no. Abraham mantuvo firme su fe en la promesa de Dios, pese a sus errores, pese a sus faltas y pese a sus pecados. ¿Cada cuándo lo hacía? ¿Cada domingo? ¿Cada día de reunión? Dice que él fortalecía su fe todos los días. Todos los días. Y dice que cada día su fe se hacía más fuerte y así honraba a Dios. ¿Cómo honraba a Dios? Fortaleciendo su fe. Escuche, Abraham recibió las promesas debido a su fe en Dios, no porque no cometió errores o no cometió ni un pecado. Abraham tuvo fe y por eso recibió la promesa de un hijo, Isaac. Le nació a los 25 años después de la promesa, cuando tenía 62.
Y él se fortalecía día a día en su fe. Ahora, la clave para mantener una fe fortalecida y progresista es no dejar de creer. Creer y fe no es lo mismo. Y necesitamos fe para recibir las promesas de Dios. Santiago capítulo 1, versos 6 y 7 dice que sin la fe no debemos esperar nada de Dios. Ah, caray. Sin la fe. Nuestra fe, escuche bien, es el puente entre lo que Dios promete y lo que Dios hace. La fe es el medio por el cual recibimos de la mano de Dios. La fe nos capacita para tomar aquello que Dios nos ha de dar. La fe es como extender nuestras manos para recibir. ¿Cómo fortaleció cada día Abraham su fe? ¿Y cómo tú puedes fortalecer tu fe? No dejes de creer. Abraham fortaleció su fe creyendo. Verso 21, Romanos 4, 21. A pesar de sus errores, dice el verso 21, estaba completamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Entonces, ¿cuál es el propósito de fortalecer nuestra fe? No dejar de confiar en Dios, que Él es fiel y que cumplirá sus promesas en el tiempo que Él ha determinado. Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué tuvo un hijo? Porque creyó que era fiel. ¿Quién era fiel? ¿Ella? ¿Su esposo? ¿Qué creía Abraham y Sara? Que él, Dios, no dependía de ellos. No dependía de cuán fiel eran ellos. Creía que era fiel para cumplir lo que había prometido. ¿Qué significa creer? Escuche bien, ya les dije, fe es confiar en las promesas de Dios. Fe es confiar en lo que Dios ha dicho a través de su palabra. Pero creer es otra cosa muy distinta. Creer es un hábito mental en el cual uno deposita su confianza en Dios. Creer, en pocas palabras, es nunca pensar mal de Dios. Eso es creer. Quiere decir que Abraham nunca pensó mal de Dios 113 años. Mira, podrás pensar mal de ti mismo, podrás pensar mal de las personas que te rodean, podrás pensar mal de tu país, podrás pensar mal de tu situación, podrás pensar mal de cualquier cosa, pero no te permitas pensar jamás mal de Dios. Nunca te lo permitas. Nunca dudes que lo que Dios dijo lo puede cumplir y lo va a cumplir. Nunca dudes, nunca pienses cómo lo vas a hacer. No, sigue creyendo. Tú tan solo di cada vez que vengan esas sensaciones de que estás acabado, cada vez que vengan esas percepciones de que estás derrotado, no dejes de pensar, Dios, yo tengo promesas de Dios para mi vida, soy muy favorecido, soy muy bendecido, soy muy amado, tengo la gracia de Dios, Dios promete lo que cumple, yo tan solo me esfuerzo por creer, nada más. Termino con esta ilustración. Isaías 41:3. Déjeme poner un ejemplo de mal pensar. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No te permitas pensar bajo ninguna circunstancia en la que estés. No te permitas pensar que Dios te ha dejado. Aquí Él lo ha dicho. Él lo ha prometido. Esta es una promesa de Dios para tu vida. Dice: yo nunca te voy a dejar. Nunca te voy a soltar de tu mano. Pero es que yo siento que sí, Dios me soltó de su mano. Bueno, otra cosa es que tú sientas que te ha soltado. Pero Él dijo: yo no te voy a soltar. Dios va a estar siempre contigo. Bajo cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Puestos de pie. Amada iglesia, cuando no tengas fuerzas en tus batallas contra la enfermedad,
contra la tristeza, contra los quebrantos, contra las pérdidas. Toma tiempo para estar en la presencia de Dios y decirle: Señor, yo estoy convencido, yo creo